Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta presentación o exposición que estamos llevando a cabo en esta tarde. Esto es debido a la capacitación docente que tenemos en cuanto al desarrollo de las herramientas computacionales 2.0. Esto es para la aplicación de la tecnología con nuestros alumnos en cuanto a la impartición de conocimientos o de clases. Y pues bueno, con esta actividad les presento ante ustedes el tema relacionado con estructura socioeconómica de México, así como con ciencias sociales, que tiene como título Costos Sociales en México, que presenta el licenciado Juan Antonio Martínez Cabrera, su servidor, de docente de bachillerato de la Universidad Tamaulipeca Campus Reynosa. Pues bien, vamos a empezar entonces acerca de este tema que es de suma importancia para la ciudadanía mexicana, comentando así lo siguiente. ¿Cuáles son o qué es un costo social? Bueno, un costo social es aquel beneficio del cual dejan de percibir todos los ciudadanos en pro de alguna situación a nivel nacional que haya ocurrido, como, por ejemplo, tenemos aquí los tres grandes aspectos de los costos sociales en México. Nos habla de la pobreza, desempleo y migración. Estos tres aspectos o fenómenos sociales, también como les podemos llamar, desempleo, pobreza y migración, son los costos sociales, es decir, lo que la sociedad paga de alguna manera por situaciones o estrategias que estén tal vez falta de implementación o situaciones que aquejen a la República Mexicana como tal. Pero vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos, empezando con el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues bueno, es cuando las personas no pueden o no tienen la facultad para poder trabajar en algún empleo permanente o temporal. Es decir, que ellos no encuentran esa fuente o esa forma de trabajo, por lo cual pues no pueden tener o gozar de una buena calidad de vida, dada al aspecto de que están en la situación de desempleo. Pero ¿por qué se genera? ¿Cuáles son las razones que a nosotros nos marcan de por qué existe el desempleo en México? Muchas veces se puede comentar que como país subdesarrollado se establece que por las cuestiones económicas, por la preparación académica, por las oportunidades laborales, son las razones por las cuales pues en México no existe un sistema eficaz de empleo como tal. Nos menciona esta información que los graves problemas que están enfrentando las economías, como les comento, pues subdesarrolladas, con bajo o nulo crecimiento económico, altas tasas de desempleo, elevado índice de migración y millones de habitantes en pobreza extrema. Como les comentaba, pues algunos factores es esto. Es que a lo mejor la persona no tiene lo suficiente preparación académica para poder trabajar, o una de las situaciones actuales que aquejan no solamente a México sino a nivel internacional es la llamada pandemia por el COVID-19, lo cual ha incurrido en situaciones de desempleo que se eleve a nivel nacional, como les comento, pues internacional, por la falta de empleos, porque no se puede sostener la empresa como tal, por la falta de utilidades, etcétera. Ahora bien, continuando con esto, dice que factores a los que se debe. Les comentaba que el objeto del presente tema es analizar el desempleo, la migración y la pobreza en México. Según los datos del INEGI, el desempleo es uno de los problemas de la economía mexicana más importantes, le sigue la migración y la pobreza extrema. En México actualmente la tasa de desempleo 2020 nos marca en hombres en información actualizada del 2.9% y de las mujeres el 3%. Esta información es la que viene concreta y directamente de información y sin fuentes de internet. Pero aquí lo que podríamos hacer nosotros como colaboradores o como estudiantes de esta facultad o de esta división, pues es investigar cuál es la tasa de desempleo actualizada hasta agosto de 2020 para conocer con datos precisos y de acuerdo a las situaciones de la pandemia cuáles son los datos más asertivos o más cercanos a una realidad actual en la cual nos menciona cómo está estipulado actualmente el desempleo. Yo creo que hay mucho más de desempleo actualmente, no solamente con esa tasa que nos maneja el INEGI. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otros datos que creo que son un poco más realistas con esto. Les comentaba entonces que otros datos de esto u otra importante o significativa costo social pues es la pobreza. ¿Qué es la pobreza?
para nosotros. Representa entonces que la pobreza pues es la falta de calidad de vida, de una vida digna, que no se tienen los recursos necesarios para poder tener o alcanzar metas o proyectos de vida específicamente. Vamos a hablar entonces de la pobreza en México. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, la atención de la salud, seguridad social y alimentar, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, como la red social, o tejido social, según la definición de desarrollo social por las leyes del país. Mientras que menos del 50% de la población en México vive por debajo del umbral internacional de la pobreza fijado por el Banco Mundial, a partir del año 2015 y a la fecha, el gobierno estima un aproximado que el 38% de la población de México vive en pobreza moderada y el 0.1% en pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza moderada? ¿A qué se refiere ese 38% de las personas que viven bajo ese aspecto? Pues son personas que viven en casa. Un ejemplo, vamos a ejemplificar. Imagínense la escena, son personas que viven en casas de choza, viven a lo mejor son paracaidistas en terrenos, son bienes inmuebles o en casas abandonadas porque no tienen dónde vivir. Entonces, que trabajan a lo mejor al día, que trabajan en lugares donde les pagan a lo mejor muy poco. Todo trabajo que representa una remuneración, es decir, el pago por prestar ese servicio, tiene que ser marcado de acuerdo a la parte A o B, el salario que se maneje en la frontera norte o en el resto de la República Mexicana, de acuerdo a la ley y a las cuestiones de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ser establecidamente y respetado para que la persona se garantice que gane bien en cuestiones de su economía. Sin embargo, existe en México muchos, o mejor dicho, millones de personas que, a pesar de que prestan ese servicio, a pesar de que tienen ese trabajo, pues no gozan ni siquiera de las prestaciones, no gozan ni siquiera de aguinaldo, de vacaciones pagadas, etcétera. Entonces, si no tienen este tipo de goce de prestaciones de ley, difícilmente pueden tener una buena calidad de vida de acuerdo a lo que se les pague. Entonces, muchas veces los explotan, ganan muy poco dinero, llevan muy poco dinero a la casa. Eso representa que no les alcance para la canasta básica, frijol, arroz, leche, huevo, ya que el precio de estos perecederos o este sistema de consumo pues cada vez está más a la alza, mientras que la economía o el ingreso de la persona cada vez está estable o no sube mucho de acuerdo a la situación del pago, con las cuestiones de qué tanto la persona pueda pagar cuando va a adquirir sus alimentos al supermercado. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos cuál es la pobreza, las situaciones de pobreza, los factores que esto desarrolla en México. Sabemos que es la falta de oportunidad de empleo. Se conecta el desempleo con la pobreza, que es una conexión cercana. Si no tienes trabajo, no tienes dinero y por lo tanto es muy difícil que puedas mantener para ti y tu familia una muy buena calidad de vida. Es por eso que México impulsa, mediante la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social, impulsa muchos programas benéficos para la implementación de empleos temporales o permanentes en la República Mexicana, o inclusive a través de ferias de empleo para que las personas con diferentes modalidades o escolaridades puedan tener la oportunidad de un empleo digno y un empleo que realmente les represente una muy buena aportación económica, prestaciones, remuneración, etc. Esto es a la cuestión de la pobreza en México. Fíjense que es algo alarmante porque nos dice que las cifras en México, el 41.9% de la población es gente que vive en la pobreza con un salario que no cubre lo indispensable para vivir o con lo básico. Vamos entonces, ya tenemos dos, tenemos pobreza y tenemos el desempleo. ¿Cuál es el tercer elemento que comentamos al inicio de nuestra presentación? En cuanto a los costos sociales, pues bueno, se los presento a continuación y hablamos de qué es la migración. Aquí es muy importante diferenciar. Muchas veces nos podemos confundir de qué es
inmigración y emigración. Bueno, la palabra emigración es cuando la persona se va del país, se va hacia otro país, de forma exterior, se va generalmente hacia Estados Unidos. Exterior, emigración. Y la inmigración es cuando entran al país. Por ejemplo, personas que son de Centroamérica ingresan a México, eso es una, de forma legal o ilegal, eso es una inmigración. Y los conciudadanos, es decir, los mexicanos que van, por ejemplo, que se cruzan de forma legal o ilegal a Estados Unidos, esto es la inmigración. Pero en conjunto hablamos de la migración. Las causas macroeconómicas que orillan a migrar hacia Estados Unidos son múltiples. Aquí deriva de que viene de la pobreza, el desempleo, no hay trabajo, no hay dinero, entonces me voy a Estados Unidos porque a lo mejor allá puedo ganar en dólares y tener una mejor calidad de vida. Las recurrentes crisis económicas seccionales, las agudas crisis rurales, la fallida reconversión industrial, la alta dependencia de la industria maquiladora, son algunos de los factores económicos que explican cómo, a pesar de los altos costos que implica el entrar ilegalmente a un territorio hostil, ante la falta de alternativas, miles y miles de mexicanos ven en la migración internacional estrategias de sobrevivencia y de elevación a sus niveles y a su calidad de vida. Es por eso que nosotros en México tendríamos que apoyar mucho la cuestión de las estrategias sociales y laborales para que ellas puedan representar un verdadero aspecto de vivienda digna de acuerdo a los trabajos para las personas y combatir en siempre y en todo momento pobreza, desigualdad, desempleo y sobre todo la migración. Les presento un mapa conceptual que justamente habla en resumen acerca de este tema de costos sociales, dividido en tres grandes aspectos, como les comento. Pues aquí tenemos el de la pobreza, tenemos el de desempleo y el de inmigración. Enmarcado en palabras claves, ya que la pobreza se representa por ingresos menores de las personas, así que no pueden acudir a obtener lo básico o menos de lo básico, tienen pocas oportunidades, sobre todo en el ámbito de laboral, educación, salud y una vivienda digna. Decíamos en grandes rasgos que los costos sociales es el beneficio que deja de percibir la sociedad en esos tres aspectos. En cuanto al desempleo, nos menciona que las personas generalmente no son contratadas, derivan delincuencia, ya que pues si no tienen dinero se les va a hacer fácil pues asaltar y poder adquirir dinero fácil. La imposibilidad de tener justamente la vida digna, poca oportunidad de empleos, mala calidad de vida, y esto también puede ser a consecuencia de una preparación académica no bien formada de cada persona. En cuanto a la inmigración, esto deriva, como les comentaba hace unos instantes, de la pobreza y desempleo, regida por la Comisión Nacional de Población, por sus siglas CONAPO, y nos habla que es derivado de lo que les comentaba hace unos instantes, de las crisis económicas del gobierno, la crisis rural en los campos. Para buscar una mejor calidad de vida, exponen su vida al irse de forma ilegal, sobre todo a Estados Unidos de Norteamérica, donde buscan tener una mejor calidad de vida. Esto muchas veces, cuando las personas no pueden cruzar a Estados Unidos, crea población flotante en la franja fronteriza norte. Ejemplo, pues estamos en Reynosa, hay mucha población flotante de otros estados que probablemente no pudieron pasar o los han deportado o están aquí en espera de poder pasar al vecino país del norte. Y pues bien, esta es la presentación que tengo hablando del tema de costos sociales. Es muy importante hacer mención que utilicé tres plataformas. En primera instancia utilicé Google para la creación del mapa conceptual que tenemos a la vista en este momento. Utilicé Canva para las presentaciones de las plantillas y desarrollar el tema. Y la grabación de la cual actualmente estoy siendo sujeto, pues es de la herramienta Screencast. Y bueno, son esas tres herramientas tecnológicas en conjunto que se utilizan para llevar a cabo esta presentación. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Cabrera, docente de bachillerato de la Universidad Tamaulipeca Campus Reynosa, y pues bueno, estamos aquí en contacto para más situaciones de aprendizaje en este cuatrimestre C320. Por su atención, muchas gracias.